Soy trailero. No diré mi nombre, no importa quién soy. Solo necesito contar esto porque lo llevo clavado en la cabeza todos los días. No busco perdón ni justificación. Sé lo que hice, sé que no hay forma de cambiarlo. Llevaba años en la carretera, acostumbrado a jornadas de más de 20 horas seguidas, conduciendo sin parar. Para aguantar, me metía lo que fuera, pastillas, polvo, lo que me diera un poco más de energía. Sabía que no estaba bien, pero la carga tenía que llegar a su destino, y en este trabajo, si te detienes, pierdes. Esa noche había salido de Veracruz con un cargamento de abarrotes rumbo a Monterrey. La carretera estaba vacía, un tramo largo de asfalto en medio de la nada. Eran casi las 3 de la mañana y llevaba más de 16 horas manejando. Mi cuerpo estaba cansado, pero la cabeza seguía despierta por la porquería que me había metido unas horas antes. Pasé por un pequeño poblado, uno de esos con casas de ladrillo viejo y calles de terracería. No había ni un alma despierta. Apenas si bajé la velocidad al cruzar. Fue en la última calle del pueblo donde pasó. No la vi hasta que ya era tarde. Primero fue la silueta de una niña, una sombra moviéndose en la orilla de la carretera. Tal vez tenía 8 o 9 años. Detrás de ella, venía una mujer, corriendo. No hubo tiempo para reaccionar. Pisé el freno, pero la velocidad y el peso del tráiler hicieron lo suyo. Lo último que vi fue la cara de la mujer, con la boca abierta en un grito que no escuché. El impacto fue seco, brutal. El golpe sacudió todo el camión, como si hubiera pasado sobre 2 bultos pesados. Cuando el tráiler se detuvo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar en el pecho. No quería mirar, no quería saber qué había pasado. Me bajé temblando. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por los faros. Los cuerpos estaban ahí, a unos metros de distancia. La niña estaba inmóvil, su cabeza doblada en un ángulo imposible. La mujer yacía boca abajo, con los brazos extendidos, como si hubiera tratado de agarrarla en el último momento. El silencio era sofocante. Me quedé ahí parado, mirando, sin saber qué hacer. Nadie más en la carretera. No había testigos, nadie que pudiera haber visto lo que había hecho. Sentí náuseas, pero no podía permitirme perder la cabeza. Si me quedaba ahí, estaba acabado. Me subí al tráiler y aceleré. No miré atrás. Conduje sin parar hasta encontrar un parador. Me metí al baño y me lavé la cara, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el agua. Sentía el olor de la sangre, aunque sabía que no estaba en mí. Horas después, ya en una zona industrial, me detuve en un lugar apartado y lavé la parte delantera del tráiler. El agua arrastró lo que quedaba, lo hizo desaparecer. Como si nunca hubiera pasado. Pero sí pasó. Desde aquella noche no duermo bien. Cada vez que cierro los ojos, los veo. La niña, la mujer. Sus rostros, sus cuerpos en la carretera. Pude haberme entregado, haber llamado a alguien. Pero no lo hice. Solo sigo manejando. Sigo avanzando, como si pudiera dejar atrás lo que pasó. Pero la carretera no olvida. Y yo tampoco. Me llamo Bautista y llevo más de 20 años en la carretera, recorriendo rutas de un lado a otro del país. He visto de todo, accidentes espantosos, asaltos, cosas que nadie podría explicar. Pero lo que me pasó aquella noche en Guerrero es algo que prefiero no recordar demasiado. Iba con un cargamento rumbo a Acapulco, atravesando un tramo de carretera poco transitado. La zona estaba rodeada de cerros y selva espesa, con pueblos pequeños dispersos aquí y allá. Pasaba de la medianoche cuando el camión empezó a fallar. Primero fue una ligera sacudida, luego el motor comenzó a perder fuerza hasta que, de golpe, se apagó. Me orillé como pude y bajé con la linterna para revisar el motor. El aire olía a tierra húmeda y la maleza se movía con el viento, pero había algo más. Un ruido lejano, como de tambores. Al principio pensé que sería alguna fiesta en un pueblo cercano, pero no se veía ninguna luz en el horizonte. Volví a la cabina y traté de encender el motor. Nada. Fue cuando lo escuché, risitas suaves, como de niños.
Giré la cabeza y revisé los espejos. No había nadie. Solo la carretera vacía y los árboles que se alzaban oscuros a los costados. El sonido de los tambores aumentó, más fuerte, más cerca. Algo crujió en la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera saltado sobre la caja. Apagué la linterna y me quedé en silencio, escuchando. Sombras pequeñas corrían entre los árboles. No eran animales, sus formas eran humanas, pero demasiado pequeñas, del tamaño de un niño de 5 años. Se movían rápido, como si jugaran entre ellos. El camión tembló de nuevo. Algo se había trepado al cofre. Levanté la vista y por un segundo lo vi, una silueta diminuta, agachada sobre el parabrisas, con ojos brillantes como los de un animal en la oscuridad. Mis manos se aferraron al volante, tratando de no entrar en pánico. Escuché susurros afuera, risas cortas, cuchicheos en un idioma que no entendía. Encendí las luces altas del tráiler y por un segundo iluminé lo que sea que estaba afuera. Decenas de figuras pequeñas se dispersaron entre los árboles. Un golpe seco en la parte trasera hizo que mi sangre se helara. Algo estaba intentando abrir la caja del tráiler. Metí la llave en la ignición y giré con todas mis fuerzas. El motor rugió de golpe. No lo pensé 2 veces. Pisé el acelerador y salí de ahí sin mirar atrás. No paré hasta llegar al primer parador. Cuando bajé, noté que en los costados del tráiler había huellas pequeñas, marcadas con lodo. En la parte trasera, en la puerta de la caja, alguien había dibujado figuras extrañas con dedos manchados de tierra. Esa fue la última vez que pasé por ese tramo de carretera. Desde entonces, si algún compañero me dice que va a cruzar por Guerrero en la madrugada, solo le doy un consejo: no te detengas en el camino, y si escuchas tambores en el bosque, sigue de largo. Soy trailero. No diré mi nombre porque ya no importa. Solo sé que he pasado demasiadas noches en carretera, demasiadas madrugadas en solitario, viendo cosas que preferiría olvidar. Pero hay una que no se me va de la cabeza. Era una ruta que ya conocía de memoria, de esas que haces tantas veces que podrías recorrerlas con los ojos cerrados. Salí de Guadalajara con un cargamento de materiales de construcción, con rumbo a la frontera. La primera parte del camino fue tranquila, apenas había tráfico y la noche estaba clara. Para cuando pasé por Durango, ya era madrugada y el cansancio empezó a caerme encima. Había una zona en la que todos los traileros nos poníamos nerviosos, un tramo largo de carretera solitaria, sin pueblos cercanos, sin gasolineras, sin nada. Solo kilómetros y kilómetros de asfalto rodeados de cerros. Decían que ahí habían asaltado a varios choferes, que incluso algunos habían desaparecido. Pero yo ya había pasado por ahí antes y nunca había visto nada raro. Hasta esa noche. Todo empezó con un auto estacionado a la orilla del camino. Era un sedán viejo, de esos que parecen estar a punto de desarmarse. Las luces estaban apagadas, y no vi a nadie dentro. No era raro ver coches varados en la carretera, pero algo en ese me puso tenso. Seguí avanzando, tratando de no pensar en ello. Unos kilómetros después, vi otro. Mismo modelo, mismo color. También sin luces. También vacío. Algo no cuadraba. Miré por el espejo y el primer auto ya no estaba. Me recorrió un escalofrío. Tal vez era el cansancio, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de que algo no estaba bien no se me quitaba de encima. Seguí conduciendo, más alerta que antes. De repente, vi a alguien en la carretera. Era un hombre, parado justo en medio del carril. Vestía de negro, y apenas se veía con la luz de los faros. No tuve tiempo de frenar. Giré el volante para evitarlo, sintiendo como el tráiler se tambaleaba por la maniobra. Pasé rozando al tipo, pero cuando miré por el espejo, no había nadie. El estómago se me hizo un nudo. No frené, no quise detenerme a ver qué había pasado. Lo único que hice fue acelerar. Pero unos kilómetros adelante, vi otro auto. Y luego otro. Todos iguales, todos estacionados al lado del camino. El miedo empezó a apretar fuerte.
Cada vez que pasaba por un espejo lateral, me parecía ver sombras moviéndose. Siluetas en la orilla del camino, quietas, observando. Mi respiración se hizo pesada. Me obligué a no mirar, a seguir avanzando. Entonces lo vi. Un tráiler destrozado al fondo de un barranco, con la cabina completamente aplastada. El golpe de realidad me cayó como un balde de agua fría. Ese camión no llevaba mucho tiempo ahí. Las llantas todavía estaban enteras, la pintura no estaba desgastada. Alguien se había ido al vacío en ese tramo. Y yo casi lo seguía. No sé qué vi esa noche. No sé si fue cansancio, paranoia, o algo más. Lo único que sé es que, desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Porque sea lo que sea que anda ahí, sigue esperando.